extraño, porque a pesar de que somos distintos, pertenecemos a otra cosa. ¿Sí me explico? O sea, es como explicar un poquito eso. Eso es como Bueno, lo ya que yo ahora voy a sí está decir. grabando, ya, ya. ¿Listo? Ujú. ¿Y si te Entonces, bueno, escuchas? Sí, ya pude solucionar eso. Listos. listo, Listo. perfecto. No sé si quieran iniciar a partir de preguntas o cada uno inicia a hablar o de qué tópico empezamos a hablar de una vez. Pues si quieren, yo empiezo haciendo como una pequeña como introducción, ¿sí? Y como que ahí vamos hablando un poquito. Listos, sí, empezamos de Entonces, ahí. ya, un momentico y ya. Entonces, listos, listos. Si quieren, yo me encargo. Es que no sé, Pues porque ustedes igual, introduzcan el tema y yo voy haciendo como aportes que me parezcan interesantes y así también Epa, surge como más fluida el listo. conversatorio. ¿Qué les parece si yo listos. más o menos llevo el tiempo como para Sí, irlo igual Dale, coordinando? sí me parece. ya empecé a grabar y acá me sale, llevamos un minuto. Ok, listo. Igual yo aquí lo cronometro. Listo. Uno, dos, tres. Bueno, entonces, el podcast y de lo que vamos a hablar se trata sobre la segregación a partir de la película de El odio, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué piensan o cómo lograrían integrar o empezar como a tejer eh, estas dos, como estos dos conceptos, como lo que nos muestra la película y como la segregación que nosotros conocemos a partir de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído y como de lo que percibimos nosotros como individuos? Bueno, pues respecto a la película, sabemos que trata de tres personajes principales, cada uno con características bien particulares y que realmente la trama inicia es por este personaje árabe al que pues terminan violentando. Desde ahí ya podemos ver esa expulsión de lo distinto, que es de lo que habla Byung-Chul Han y una de nuestras lecturas, y es que se promueve lo igual, ¿no? O sea, digamos que en esa sociedad francesa de esa época era todo muy igualitario, todos franceses, todos nosotros, y al resto, ¿qué? Sí, digamos que en Francia siempre ha sido bastante difícil para el turista o para el migrante poder iniciar una vida. Miren que algo con respecto a lo que tú dices, que yo percibo es que como que a lo largo de todo el semestre y como alrededor de todas las clases, siempre se trató la segregación a partir del racismo, como de la diferencia, como del color de piel, pero en este momento y en la película siento que se genera una segregación más como a las clases sociales, en donde también es demasiado válido, ya que esta segregación como que genera esa división en donde nos damos cuenta de que no solo son características físicas, sino que también realmente es como un aspecto más social, un aspecto en donde la balanza no está equilibrada y nos lleva a ser como que los que están más abajo o los que están desiguales tienden a ser rechazados. Claro, es que eso es una segregación de tipo estructural que representa la película a lo largo de toda la historia. Por ejemplo, ahí vemos que los barrios de París que están segregados en las periferias tienen, por ejemplo, tasas de criminalidad y acceso a la educación que son un reflejo de la desigualdad social que viven. Y esto también se asocia con, por ejemplo, que son barrios mayoritariamente poblados por minorías racializadas, ejemplo, inmigrantes del Magreb o personas de África. Es cierto, además, ya como reflexión personal, yo siento que cada uno de los personajes representa un poco algún estado del odio, si me hago entender. O sea, por ejemplo, Vince es como súper vengativo, en la película se muestra muy vengativo. Este otro chico, Said, pues él es como más tranquilo, como más rebelde, como más bromista, pero siento que a veces disfrazamos el odio también como pasivo-agresivo. Él es más pasivo que agresivo, pero en medio de todo yo también siento que también representa ese odio, porque a veces habla de más y se mete en problemas por ello.
Y Hubert, pues parece como el más maduro, perdóname, Yara, te interrumpí, No, parece no como el sigue, más tranqui. maduro, como que intenta mediar, pues se escapa del barrio, o sea, como que intenta escapar de ese barrio abriendo el gimnasio, y bueno, ajá, pero sigue atrapado dentro de esa dinámica de odio. Entonces es como estos personajes igual representan el ciclo del odio. Es que Cl- digamos, y lo que tú comentas, disculpa, te interrumpo, eh, llega una parte en donde, como sabemos, Vince dice que y está como ansioso de generar esta venganza. Entonces dice, no lo mataría por placer, lo mataría por venganza. Entonces Ujú. entendemos de que o sea, este camino del odio solo se repite. Entonces es interminable, se vuelve una cadena en donde lo que yo te hago, tú buscas hacerlo a alguien y así de manera sucesiva. Es decir, que no tiene final. Y yo digo que en la película se entiende así, pero si uno lo lleva mucho más lejano, la sociedad está compuesta por una cadena de odio interminable en donde desde el empresario más grande hasta el último niño más chiquito de la casa se ven reflejados y a través de eso ellos también se proyectan para la humanidad en la que viven, para la sociedad en la que ellos están interactuando. Y también vemos un ciclo de odio en, o sea, el trato institucional, porque también en la Sí, película se muestra que tanto las poblaciones marginadas tenían un odio hacia las autoridades, como las autoridades tenían un odio mm, hacia las comunidades marginadas, que lo que propiciaba era una pérdida de legitimidad del Estado al final de todo. y es que Y es es exactamente interesante. eso. Discúlpame, te interrumpo aquí como para hacer un pequeño paréntesis. La segregación viene precisamente de eso, lo que tú decías. Los policías los repudian, pero ellos también los repudian a ellos, también repudian a aquellos que eran periodistas, que les querían hablar, que querían ponerles como un toque amarillista. Entonces, no se repudia, o sea, no se segrega lo que está bien o mal, sino lo que es distinto a mí, lo que es distinto a mis creencias, lo que me está incomodando. Eso es lo que verdaderamente como que uno busca alejar y esa es la verdadera segregación. En la segregación yo creo que a veces se entiende como en un aspecto moral, en donde él es el que está bien, él es el que está mal. Y cuando moralmente, porque los humanos yo creo que es algo muy normal y muy común de los humanos, como tratar de poner lo que es blanco y negro, como que se pierde esta gama de colores que pues, que nos genera la humanidad como ese sentido, ¿no? No hay un bien, no hay un mal, sino es lo extraño a mí. Y eso es lo que genera, yo creo que el argumento principal de esto. Además, entender que eso que mencionas, o sea, realmente la sociedad se guía a partir de una falsa dicotomía, que es esto que tú mencionas del blanco y el negro. Además, introduciendo nuevamente a Han, pues en la expulsión de lo distinto es básicamente la trama de la película, si lo analizamos bien, porque Byung-Chul Han básicamente dice que el capitalismo y el neoliberalismo promueven lo igual a través de la globalización, del hiperconsumo, de la comunicación digital, de las redes sociales. Y a partir de esta estandarización, digamos, no sé si ustedes han visto el Instagram Face o todas estos trends que muestran solamente una forma de estética, eso también afecta profundamente a cómo nos tratamos fuera de las redes sociales. Entonces es cuando, digamos, se fundamenta académicamente lo que mencionaba Yara, y es esa segregación, ese apartamiento del que es distinto a mí. Y a veces ni siquiera conocemos bien al que es distinto, sencillamente no nos damos la oportunidad. Y también mencionar lo que decía Paul, ese tema de que es netamente estructural cuando el Estado entra dentro de ese ciclo del odio. Claro, y también me gustaría traer a la conversación lo que tú hablas de cómo la globalización y las redes hoy en día han modificado la percepción que se tiene sobre también estas comunidades que comúnmente han sido excluidas históricamente. Sí, además también entender ya desde el otro autor que es Jaime Velosa, pues él, digamos, él es netamente psicoanalista,
pero él dice que la segregación es una experiencia primordial y que, digamos, hace parte de nuestra creación como personas. Y yo siento que esta película hace una alegoría total a la expulsión, a la segregación. Entonces es como esta metáfora que este personaje dice esta frase mucho y a mí me quedó sonando y es, lo importante no es la caída, sino el aterrizaje, que es Hubert. A mí eso se me hace muy interesante y es ver también cómo ese ciclo de desesperanza de estas comunidades marginadas también nos lleva a creerse el cuento de que ya no tenemos, ya no podemos hacer nada. Es que, digamos, lo que tú mencionas, hablando de Jaime Velosa, hay una parte que me gustaría citar en donde dice que primero estamos desnutridos, separados y que debemos de hacer un gran esfuerzo por unirnos. Y esto yo o sea, lo interpreto con que siempre hay una necesidad por parte del ser humano de pertenecer a algo. Yo a quién pertenezco, yo qué soy, o sea, mi personalidad, mis principios, a qué hacen parte. Y hay una parte en la película en donde cogen a Humbert y a Said y como que le están mostrando a un policía nuevo como que va a ingresar como toda la parte de la violencia y como el abuso que ellos generan, ¿no? Y hay una parte en donde ellos dicen como lo más difícil es evitar el abuso, porque no faltan las ganas, pero hay que aguantárselas, ¿no? Entonces es como esa necesidad de tú estás allá, yo estoy acá, yo pertenezco a una postura de poder en la cual es una necesidad el abuso, ¿sí? O sea, es como si yo estoy por encima de ti, se me hace muy difícil no abusar, no pasar por encima de ti, no pisotearte, porque lo veo como una necesidad, ¿no? Es como de facto que si yo estoy por encima de ti, así será en absolutamente todo, cuando pues esto solo considero que es como una falacia y que realmente como que se remite otra vez al problema estructural del que venimos hablando desde el inicio. Y también esto lo que hace es, la escena que tú dices refleja también una evolución de la forma del colonialismo como lo conocíamos, porque los Mm. personajes son hijos de inmigrantes que, como tú dices, obviamente tienen una necesidad de poder tener una comunidad, una diferenciación, lo que planteaba el autor, de que la segregación es algo de lo que parte la naturaleza humana. Entonces, mm, es bueno también ver cómo se desarrolla la relación con estas autoridades y estas figuras de poder a partir del hecho de que ellos son eh, víctimas del colonialismo histórico y que Francia, por ejemplo, se pinta como un país universalista, pero en realidad nunca ha adoptado una visión eh, inclusiva de las otras comunidades. Además, yo creo que es importante introducir a otro autor, que es la base de nuestras carreras, de nuestra carrera, y es Schmidt, ¿no? Con esta relación, esta dicotomía amigo-enemigo. Yo aquí lo pasaría más como a, o sea, sí, en efecto también es como el motor de la película. El amigo es aquel diferente que se siente segregado igual a mí, y el enemigo es aquel que me segrega y aquel que me lastima por ser distinto. Pero también es interesante ver esa dicotomía en los mismos personajes. Entonces, por ejemplo, Hubert y Vince son como la razón y el odio, si me hago entender, muy a pesar de que en el enfrentamiento final Hubert termina sacando ese odio que también lleva en los intestinos, si me hago entender. Entonces, siento que en medio de todo, Velosa tiene razón cuando dice que la segregación es un sentimiento íntimo. Si nos sentimos separados, vamos a generar odio hacia lo que la persona o la institución que nos está separando. Pero es que, por lo menos, y lo comparto profundamente contigo, pero también considero que no es solo el sentimiento de como
de eso, valga la redundancia, de sentir que estamos siendo divididos, de que somos segregados, sino también es como eh, repetir los actos que demos. Hay una parte de la película en donde Vince va al cine y como que hace la mímica, bueno, no hace la mímica, sino que está fumando un cigarrillo y hace la mímica de que va a disparar un arma. Y al fondo se ve como el niño, un niño cualquiera, sí hace la mímica de que está fumando un cigarrillo y que está disparando el arma, lo cual a simple vista uno ve como algo como muy infantil, como muy inocente, pero si vamos más allá y lo miramos desde un punto más analista y como más entendido como a lo que estamos hablando, el niño pasa por un proceso de atención, retención, reproducción y refuerzo. Y es que este refuerzo se ve cuando la gente, cuando la sociedad le empieza a aplaudir de que eso está bien. Entonces, qué chistoso se ve, ay, es que ya juega a ser maduro. Y esto, aunque parece inocente, pasa a gran escala. Pasa con las guerras, pasa, por lo menos se me remite aquí un pensamiento cuando los niños iban a campamentos nazis y les aplaudían, como que esa segregación no solo se siente, sino que también se imita. Si mis papás son de tal nación y odian a X país, pues como que es hereditario, ¿sí? Yo creo que el odio en este aspecto también llega a ser un aspecto muy hereditario por ese mismo proceso de atención, retención, reproducción y refuerzo al que somos sometidos constantemente. Y también porque estos niños viven en unas condiciones y dentro de unas experiencias de vida en las que para ellos el Estado pues representa la represión y violencia y no un apoyo, y en un ambiente en el que realmente tampoco existe la movilidad social para ellos. Son personas que han estado totalmente desprotegidas por cualquier eh, ente que pueda velar por ellos. Ahora, otra cosa que también me gustaría introducir es la aparición de los neonazis. Volvemos a lo mismo, es esa reproducción del odio y de la violencia, precisamente porque la ideología nace, bueno, nace de ahí, de la violencia pura, de la violencia física, de echarle la culpa al diferente, de que a mí no me está yendo bien, ¿sí? Entonces, se me hace interesante que incluso en ese detalle también podamos ver ese ciclo del odio que es constante dentro de la película, que en los personajes transita, que en el entorno en el que conviven transita, ¿sí? Entonces, que hayan aparecido los neonazis y que hayan tenido interacciones con los personajes principales, a mí se me hace muy interesante porque es ver cómo odio con odio choca, ¿sí me hago entender? Ellos estaban sumamente ofendidos por lo que ya sucedió con Abdel y, y sin embargo encontrarse con neonazis se me hace como muy interesante ver dos, digamos, dos polos opuestos de un mismo sentimiento que es el odio. Es que lo que tú dices es sumamente valioso y más porque como lo mencionabas anteriormente, eh, pues aquí a nivel personal y a nivel de nosotros, en la carrera de ciencia política, siempre se entiende que debe haber un choque, ¿sí? O sea, que debe haber un poder en donde hay dos posiciones, donde alguien manda como a otro alguien y es entendible, ¿no? Llega a ser entendible. Pero con respecto a lo que tú dices de los neonazis y como de todo el odio que hay y que parte, eh, pues con este tipo de ideas tan distintas, algo que marca en la película y es como cuando dicen que, que la sociedad se va decayendo, pero mientras va cayendo se repite que todo va a estar bien, que todo va a estar bien y como que lo repite de manera constante. Entonces es como eso de, sí, es normal, lamentablemente, somos humanos, para coexistir, pues para tener toda la historia que tenemos, lógicamente. Todo esto se desarrolló a través de guerras, ¿no? Tampoco podemos tener un sesgo de fe ni esperanza en donde esperemos que la humanidad sea perfecta y que de la noche a la mañana se arregle, porque al final del día, la historia que vivimos se forjó a través de guerras, a través de, pues sí, obvio, como de desacuerdos que nos han llevado a lo que estamos hoy en día. Aún así, eso no justifica y creo que es una línea que la humanidad ha pasado muchísimas veces. Es como en qué momento estamos tan mal
como para que ese odio nos impulse como a sobrepasar los límites humanos, los genocidios, donde ya no somos humanos, donde ya no sentimos, sino que ya estamos condenados como a ese aspecto bestial, a ese aspecto que necesita sangre, que necesita más poder. Entonces, yo creo que también se divide mucho en eso, como en qué momento nos vamos a la deshumanización total y ya dejamos de pensar como seres razonables y nos cegamos ahí sí por el odio. Además, introducir a otra autora que también es base para nuestra carrera y es Hannah Arendt con La banalidad del mal. Y es interesante cómo todo se conecta en algún punto porque La banalidad del mal inicia su análisis porque ella tuvo que entrevistar a Eichmann, que fue el líder de las SS. Ella era judía. Entonces, el choque de ella dice en el libro como yo me esperaba un monstruo, pero me encontré ahí sentado a alguien que perfectamente podría ser mi vecino. Yo me senté y le pregunté como, ¿usted por qué hizo tantas atrocidades? ¿Por qué hizo eso? Y Eichmann solamente me contestó, yo estaba siguiendo órdenes. A partir de esa entrevista que ella tiene con él, es que ella saca a relucir su concepto y es la banalidad del mal, cuando el humano ya no sabe reconocer lo bueno de lo malo, normalmente guiado por alguna relación de poder, alguna autoridad que está encima suyo. Y aquí es relacionarlo con los policías. Siento que esa es una parte, la parte inicial y la más importante de la película es la relación policía pueblos marginados, digamos barrios marginados, ¿sí me voy a entender? En este caso ¿No? Y migrantes. lo que tú dices con respecto a Arendt es muy valioso porque lo que tú dices, o sea, este hombre podría ser mi vecino y es algo que muchas veces se repite en la película con la frase es que hay policías buenos, ¿sí? Un policía mató a nuestro amigo, pero no pierdas la esperanza de que hay policías buenos, de que a pesar de que es todo un colectivo que manejan el mismo nombre y todo, no todos son iguales. Muchos se rigen a las órdenes que los superiores le dan. Y también yo me gustaría también hacer un aporte y relacionarlo a cómo los cuerpos también son elementos de la colonialidad en esta exclusión. Por ejemplo, hay un personaje que era Said, que él era descendiente de indígenas de Argelia y en una parte el policía le decía hueles a magrebí. De ahí podemos denotar cómo hay estereotipos o cosas que se generalizan de una población y aparte de eso son respaldados por cómo las instituciones eh, lo legitiman. Por ejemplo, eh, a- en otra parte vemos a Hubert, que él era afrodescendiente, que se le generalizaba con la fuerza bruta y todos estos estigmas son respaldados y legitimados por las mismas instituciones. Bueno, ya para cerrar, nos pasamos un poco del tiempo. Y es que, bueno, decir que el director de esa película se inspiró en hechos reales de 1993 en su momento. Y bueno, yo creo que el odio ilustra muy bien la marginación social en los suburbios de París y representa la eliminación violenta de esa alteridad y de esa otredad y de esa segregación como estructura, como columna vertebral del Estado. Entonces, muchas gracias por esta bonita conversación. Hasta luego. No, sí, gracias chicos. ¿Ya puedo dejar de grabar? Sí, ya.